Conversamos de inmediato con exdiputado, expresidente, en fin. Imposible, que necesita alguna presentación más que su nombre y su apellido. Gutenberg Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. No, gracias a usted. Y aquí estamos, Mónica, a sus órdenes. Lo primero, preguntarle qué tan cercana o qué tan lejana está la democracia cristiana en relación con el gobierno. ¿Se siente desafectada en su relación con el gobierno? No, lo que pasa es que nosotros somos un partido político que tenemos que cumplir con dos obligaciones. La primera, antes que todo, el representar a los ciudadanos y a nuestros militantes. Y además, la segunda, el responder a lo que son nuestros acuerdos políticos, que en este caso significa el ser leales para con el gobierno. La lealtad no significa obsecuencia, sino que significa la capacidad también de hacer autocrítica, de manifestar inquietudes, a fin de que, por supuesto, al gobierno le vaya bien. ¿Usted cree que hay sectores de la nueva mayoría que se sienten incómodos con la democracia cristiana? Es probable que sí, es parte de la realidad política que se ha dado, yo diría especialmente en los últimos 2 años. Y esa incomodidad eventualmente es uno de los problemas, que significan formas de relación, de tratamiento, de declaraciones que no responden a lo que al menos habían sido las reglas entre aliados en el pasado, al menos en los otros acuerdos políticos que nosotros participamos, léase la concertación. En concreto, señor Martínez, ¿quiénes se sienten incómodos con la democracia cristiana y quiénes no han tenido un trato adecuado? ¿Qué partidos en concreto? No, el espíritu nuestro no es entrar en polémica. Yo le he contestado una pregunta, pero la que a nosotros nos interesa es lo que resumimos ayer en esa declaración extensa, unánime, del Consejo Nacional Ampliado de la ADC. Creemos que es importante precisar cuáles van a ser los acuerdos electorales en el caso de la nueva mayoría, cómo vamos a enfrentar, por lo tanto, las próximas elecciones municipales, tanto concejales como alcaldes. El resto de nuestros acuerdos, que es lo que hemos estado diciendo, van en la línea de temas que nos parecen importantes en la acción de gobierno y en la acción del Parlamento. Señor Martínez, si entra el PRO a la nueva mayoría por esa misma puerta, ¿sale la democracia cristiana, como dijo Ignacio Walker, o no? Lo que pasa es que aquí hay antecedentes que están muy presentes. Nosotros tenemos que ver los acuerdos posibles dentro del arco de partidos que hoy día están respaldando al gobierno y que están de acuerdo en el programa, digamos, del mismo, que es lo que hemos combinado o conciliado entre nosotros. En eso estamos. Por lo tanto, otro tipo de alternativas en este marco no tienen presencia o no tienen viabilidad. ¿Usted está seguro que la nueva mayoría se va a proyectar después del gobierno de Michelle Bachelet o tiene dudas? Yo creo que en eso pueden haber distintas percepciones. Yo creo que lo importante en esto, más que aventurar juicios de futuro, es ir cumpliendo con lo que uno tiene. Nosotros tenemos un acuerdo político y programático de lealtad recíproca en el ámbito de respaldar el gobierno de la presidenta Bachelet. En eso estamos y esperamos que en la medida que las cosas se hagan bien, que además de hacerlas bien como acuerdo político, que sepamos tratarnos y respetarnos entre nosotros y que además las cosas se hagan bien como gobierno. Bueno, en ese momento se pueden hacer las evaluaciones en positivo que correspondan. Por el momento yo creo que hay que centrarse en hacer lo que hay que hacer más que aventurar juicios de futuro. Señor Martínez, ¿el Partido Comunista, el peso que tiene en el gobierno, es el que corresponde a su representación ciudadana o no? ¿Tiene más No sé, peso que el que llevo debiera? las cuentas exactas. Yo no llevo las cuentas exactas de lo que se da en representación en el gobierno, así que no le podría dar una apreciación sobre aquello. Me da la impresión que en términos de posiciones políticas, el PC tiene una vocación de ser muy perseverante en algunos de sus juicios u opiniones, y a veces es probable que algunos los escuchen con mayor detenimiento respecto a lo que significa el debido equilibrio de posiciones que se dan dentro de la nueva mayoría. Debo entender que en el gobierno se escucha más al Partido Comunista que a la ADC. Yo sé que usted es demasiado inteligente, Mónica, así que no soy yo capaz de
de explicar cuál es el nivel de lo que usted entiende sobre la materia. Le pregunto a usted, ¿qué quiere decir usted? Entonces lo pregunto de otra forma. ¿Qué quiere decir usted con esto? Que en comparación al Partido Comunista se lo escucha más en La Moneda que a la Democracia Cristiana. Yo creo que más que a quién se escucha más o menos, lo que un acuerdo político programático como el nuestro implica es que en él tienen que estar presentes todas las visiones de quienes conformamos parte de ese acuerdo. Y en mi impresión, la DC no está presente en el trámite, por ejemplo, prelegislativo de algún tipo de iniciativa, en que sí están presentes otros, y eso genera dificultades posteriores en el tratamiento legislativo de esos mismos proyectos. Los que hayan participado en la elaboración de esos sin la presencia de alguno de los otros actores del acuerdo, léase en este caso o en algunos casos la DC, bueno, podríamos decir que tienen en esos casos específicos más relevancia que nosotros. ¿Se siente cómodo usted estando en un gobierno que patrocina un proyecto de ley de aborto, aunque sea en 3 casos específicos? Yo siempre he pensado que eso fue un error. Siempre así lo hicimos presente en su momento. Y una de las grandes cosas que teníamos entre nosotros en materia de acuerdos políticos de esta especie es que sabíamos respetar lo que eran las posiciones de principios que eran vitales para cada uno de los actores. Y por eso, en este tipo de temas, siempre acordamos en el pasado que los mismos quedaban en la libre iniciativa de los partidos, porque no se trataba de coartar a nadie, pero no debían traducirse en posturas programáticas de gobierno. Yo creo que esa era una sabia decisión que teníamos en el pasado y que ojalá se pueda recobrar en el futuro. ¿La Democracia Cristiana debe llevar sí o sí un candidato presidencial o eso no es tan relevante? ¿Qué tan relevante es para el futuro de la Democracia Cristiana? Yo creo que, bueno, es de la esencia de los partidos el mostrar sus posiciones. El tener candidato presidencial permite así hacerlo. A mi juicio, uno de los problemas de nuestra democracia es que requiere tener más cercanía con los ciudadanos. Los ciudadanos hoy día lo que privilegian es su diversidad y por lo mismo la oferta que se haga hacia la ciudadanía tiene que mostrar esa diversidad. Esa diversidad es necesaria, por lo tanto, para fortalecer el sistema democrático como tal. Y en ese contexto siempre es bueno, como debe ser, el que la DC tenga presencia en lo presidencial. ¿Y tiene algún candidato realmente competitivo o la DC debiera resignarse a que ya no va a llevar frente a esta nueva mayoría con otros partidos, a que no va a llevar candidato, que no va a tener un presidente demócrata cristiano? Yo creo que eso yo no comparto, digamos, esa posibilidad. Creo que las cosas todavía no están dadas, no se ha iniciado el proceso. En mi opinión personal sí creo que debiéramos haberlo iniciado ya con alguna anticipación, pero bueno, no está en mis manos decidir aquello. Pero me parece que es del deber ser nuestro el tener una presencia en lo presidencial y estoy seguro que así va a ser. Desde su partido, algunos, como el diputado Fuad Chahín, han dicho que hay cierta incomodidad en la Democracia Cristiana con su presidente Jorge Pizarro. ¿Cómo evalúa usted los problemas que ha enfrentado Jorge Pizarro respecto del caso de sus hijos, también respecto del viaje después del terremoto al Mundial de Rugby? ¿Hay incomodidad en la DC con él o no? Yo me guío por lo que escucho en los órganos regulares de la DC. Ayer tuvimos un consejo ampliado que participaban todos nuestros presidentes regionales, la directiva nacional, los consejeros nacionales, estaban todos nuestros ministros, intendentes, subsecretarios, directores de servicio, y nadie hizo una referencia al respecto. Yo creo que en esto hay que tener cuidado en valorar las cosas tal cual son, y esto no empece en lo que es la marcha normal de la democracia cristiana. El liderazgo de Michelle Bachelet, ¿cómo lo evalúa usted en el tiempo que lleva de gobierno? ¿Era justamente el tipo de liderazgo que se necesitaba para este momento político del país? Yo nunca
me gusta hacer juicios respecto a las personas. Yo creo que uno puede dar opiniones en relación a la política. Creo que, y a las medidas políticas, a las acciones políticas, a las líneas políticas. Creo que la cuestión respecto a las personas es una de las cuestiones que le hace daño a una buena convivencia democrática. Y desde ese punto de vista, más bien lo que hay que restaurar es la sana y buena política en la cual no se personalizaban las cosas. Ella es la presidenta de la República, actúa de acuerdo a lo que ella estime conveniente, y uno lo que tiene que tener es juicio, o puede tener juicio en relación a determinadas políticas o líneas, pero no nos corresponde entrar a referirnos a las personas. Se lo pregunto de otra forma, entonces, ¿este gobierno ha sido igual, mejor o peor que lo que usted esperaba que fuera? Yo creo que este gobierno ha sido lo que es, digamos. Yo tengo una vocación, estoy más en la academia, en la universidad, y en eso uno tiene una vocación de pensamiento crítico. Y por lo mismo, creo que en todo tiempo, en relación a un gobierno, uno tiene que tener capacidad de autocrítica, y esa capacidad de autocrítica no significa juicios de valor, sino que cualquier organización, en cualquier nivel, para que funcione bien, tiene que tener autocrítica, y creo que hay materias en las cuales cabe hacer la autocrítica. Tenemos deficiencia en la gestión pública en algunos ámbitos, por ejemplo el de salud, ahí las cosas se están haciendo mal, en algunos casos con sectarismo, como lo vimos en el caso de un destacado profesional que ganó un concurso, fue nominado, y esa nominación después se retiró por cuestiones políticas internas. Creo que tenemos problemas de gestión en otras áreas, creo que tenemos problemas de un adecuado trabajo prelegislativo en que participemos todos, que impida que se produzcan proyectos discutibles como los términos que está planteado hoy día el proyecto de gratuidad en materia universitaria, que es otra cosa de lo que acordamos ayer en el Consejo Nacional. Bueno, creo que en la línea de una adecuada, responsable y leal autocrítica hay cosas que nosotros creemos que se pueden mejorar o hacer mejor. Para cerrar, respecto del financiamiento ilegal de la política, Jovino Noboa está llegando a un acuerdo con la Fiscalía para un juicio abreviado. Jaime Orpiz ha reconocido también que recibió financiamiento de Corpesca por una deuda de campaña. Ha dicho él, pero esto ocurre en el marco de la tramitación de la ley de pesca. Y desde la UDI, Víctor Pérez sostiene que hay una actuación política de parte del Ministerio Público, incluso ha acusado a la fiscal Jimena Chong de ser de izquierda y que por eso avanza en el caso Corpesca, según Víctor Pérez, mientras no avanza en el caso, por ejemplo, de los exonerados políticos. ¿Cómo toma usted estas declaraciones y si cree o no que hay una persecución política o un ejercicio político del Ministerio Público de sus funciones? Bueno, yo creo que uno tiene que siempre distinguir en lo que significan las áreas de cada uno de las esferas o de los poderes del Estado. Por lo tanto, yo participo en decir que no hay que judicializar la política ni politizar la justicia. La justicia o las distintas autoridades o instituciones auxiliares de la justicia tienen que hacer su labor, y como ya se ha dicho, hay que hacer fe en que las instituciones funcionen. Desde ese punto de vista, hay que dejar tranquilo que lo que son los procedimientos del Ministerio Público, los procedimientos judiciales, y a su vez no hay que mezclarlo con los juicios propiamente políticos. Ahora bien, en el tema de la probidad, en el tema de las malas prácticas de financiamiento, que nosotros por supuesto hemos señalado también en el acuerdo ayer del Consejo Nacional, nosotros también hemos agregado, para ser objetivos, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta, que también tenemos que precavernos de el que la estructura del Estado en todos sus niveles y los gobiernos a nivel nacional, regional y municipal deben contar con una actitud, una conducta de sus funcionarios y autoridades de absoluta prescindencia en lo que son en los próximos eventos electorales. Queremos colaborar en las leyes de probidad y queremos también colaborar en que la práctica democrática no permita intromisiones que no correspondan. Ya, pues, queda pendiente para otra vez que me responda derechamente si el Ministerio Público trabaja o no con intencionalidad política, que es la acusación de Víctor Pérez, don Gutenberg Martínez. Yo creo que, como le digo, a mí no me gusta emitir juicios políticos sobre la acción de los otros poderes del Estado. Y a mí lo que me corresponde es ayudar a cautelar como ciudadano
el que esto funcione en el ámbito de las facultades que la Constitución y la ley les otorga. Yo no tengo esa impresión respecto al juicio concreto que usted me ha indicado. Perfecto, me queda claro entonces la respuesta, no lo cree así. Muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y regresamos.